Buenas tardes. Agradezco la atenta invitación que me hacen para participar nuevamente con ustedes en esta intervención ahora con un tema que tiene que ver con la prevención de complicaciones en la aplicación de la rehabilitación. Ya hemos tenido la oportunidad de participar con ustedes en el primer tema. Soy la maestra Amparo Rangel Martínez y laboro en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y además soy enfermera especialista en rehabilitación. La forma más efectiva de prevenir complicaciones es el apego a las buenas prácticas. Las buenas prácticas nos van a dar la pauta para saber que estamos realizando nuestras intervenciones de la mejor manera. Creo que todos ya conocemos y estamos muy familiarizados con la implementación de acciones esenciales para asegurar al paciente, con los momentos para la higiene de manos y con los correctos para la administración de medicamentos. Por mencionar algunos, hay muchísimos más. Esta tiene que ser siempre nuestra base para actuar con la certeza de que estamos haciendo una buena práctica y por lo tanto no vamos a tener ninguna complicación con nuestros pacientes. Vamos a hablar un poquito o a retomar un poco lo que se hace en el instituto a manera de que se puedan entender las intervenciones de las que vamos a platicar. Y bueno, en este instituto, como ustedes saben, nos dedicamos a la atención a las personas con discapacidad. Estas enfermedades discapacitantes que las vemos desde la parte de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, y que esto conlleva a que haya una serie de intervenciones, un conjunto de intervenciones médicas que van desde la cirugía, las terapias, la rehabilitación de personas para que vuelvan a caminar, a hablar, a moverse. Todo esto lo hacemos a partir de diferentes especialidades que es con las que contamos. Básicamente nos vamos a dedicar a enfermedades discapacitantes que limitan la movilización, la audición, la voz, el lenguaje y que van a tener cabida para que sean atendidas aquí. La visión también es otro apartado importante y enfermedades crónico-degenerativas como pueden ser las osteoartritis, la osteoporosis, y bueno, son una serie importante de patologías que se atienden. En cuanto a la enfermería de rehabilitación, que es una de las especialidades que aquí tenemos, sin embargo no es la única, también tenemos enfermeras especialistas en perioperatorio, adulto en estado crítico, pediatría, entre otras. Pero todas se van a centrar pues en la atención a personas que tienen alguna enfermedad discapacitante. Es importante, este es como un resumen de lo que el perfil del paciente que atendemos y vamos a encontrar que el número uno pues sí son las enfermedades del sistema musculoesquelético, todas estas lesiones como son fracturas, luxaciones, algún tipo de traumatismo que puede ser incluso una quemadura, enfermedades crónico-degenerativas que ya mencionamos y en el caso de los niños pueden ser malformaciones congénitas, que son las más comunes, aunque también tenemos algunos niños con parálisis cerebral infantil. ¿Qué es lo que pretendemos cuando una vez con todos estos pacientes? Bueno, pues aplicar los objetivos de la enfermería en rehabilitación, que es la prevención, el mantenimiento y la restauración. ¿Qué es lo que queremos? Pues idealmente evitar que suceda una enfermedad discapacitante. Si ya ocurrió, pues entonces es mantener al máximo a esta persona en óptimas condiciones y en la medida de lo posible restaurar su función. Todo esto pues para que se logre la mayor independencia, para que la persona realice las actividades de la vida diaria. Por eso nuestra intervención es tan importante. De acuerdo a los procesos que vamos a ver ahorita, nosotros podemos retrasar o incluso podemos alterar la recuperación de una persona si no tenemos una intervención correcta. ¿Qué es lo que vamos a trabajar principalmente en enfermería? Pues van a ser los cuidados pre, trans y postquirúrgicos. Aquí consideran que pueden ser pacientes de cualquier área ortopédica, de otorrinolaringología, de oftalmología
o pacientes con quemaduras. También vamos a tener la posibilidad de ver pacientes con enfermedades de origen neurológico, como pueden ser lesionados medulares, daño cerebral adquirido con secuelas de evento vascular cerebral o traumatismo craneoencefálico, en donde la principal intervención será enseñanza de autocuidado y donde su estancia hospitalaria pues es más extensa. Y finalmente pues la consultoría, que es donde hacemos el seguimiento de los pacientes, ya sea por cirugía o ya sea porque tengan alguna condición de enfermedad discapacitante permanente, como son las neurológicas. Entonces, de acuerdo a ese perfil del paciente, nosotros vamos a ver que una constante con los pacientes pues va a ser el manejo del dolor. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues que siendo eminentemente quirúrgico el instituto, pues vamos a tener como principal intervención, o de las más comunes, el manejo del dolor postoperatorio. Recordemos que, bueno, ya tenemos muchos protocolos, está la escala de la OMS que nos propone cómo se deben de hacer las intervenciones. Aquí, ¿qué vamos a considerar? Que es básico controlar el dolor, que debemos de seguir las indicaciones adecuadas, que nos debemos de basar en la acción esencial para la seguridad del paciente número 3, que nos habla justo del manejo y uso correcto de los medicamentos. Vamos a aplicar los 10 correctos, vamos a buscar la conciliación de los medicamentos. En el manejo del dolor podríamos poner muchas situaciones que pueden retrasar la recuperación de la persona. Uno es desde que si es una línea, una vía intravenosa por donde vamos a administrar los medicamentos, pues que ésta se encuentre en óptima condición. También vamos a ver que la conciliación de medicamentos, si el paciente ya consume algún medicamento de base, que este no se contraponga o que no estemos consiguiendo sinergias negativas en el efecto de los medicamentos. Entonces, lo importante mantener un control del dolor para que también podamos realizar las otras intervenciones que también son muy importantes. Vamos a ver que en el instituto también hay modalidades de tratamiento no farmacológico, dado que tenemos un abordaje multidisciplinario. Esto lo hacen los licenciados en terapia física y es básicamente a partir del uso de TENS. Aquí nosotros pues solamente vamos a estar pendientes, ellos hacen su intervención de hecho en el pre y en el post quirúrgico, vigilar que bueno pues que los electrodos no se estén colocando en una zona que esté con sangrado, que esté lesionada o que tenga alguna condición de infección que no permita que se puedan colocar los electrodos. También vamos a estar muy al pendiente de que al término de la sesión con este tipo de dispositivos no se haya generado ninguna lesión en la piel. Tenemos pacientes geriátricos que pueden llegar a ser muy sensibles a este tipo de tratamientos. Otro aspecto importante, una vez que vemos que el dolor, aunque es una intervención, pues no es invasiva, porque pues por lo general ya tienen sus accesos vasculares o no tenemos una intervención para control del dolor invasiva. Vamos a algo que es súper importante, que es la movilización dentro y fuera de cama. Aquí es muy, pero muy importante que antes que hagamos cualquier movilización de nuestro paciente, vamos a tener a bien hacer una valoración exhaustiva. ¿Por qué? Pues porque este paciente, vamos a ver, ya no tiene dolor, pero yo necesito saber qué cirugía se le realizó para determinar qué movimientos puede realizar, qué contraindicaciones tiene o si hay alguna alineación particular en cuanto al segmento que está operado. Esta valoración también tiene que incluir algunas situaciones particulares del paciente, pero sobre todo nosotros tenemos la responsabilidad de tener al equipo necesario, quitar todos los posibles obstáculos que pueda haber al momento de movilizar al paciente, desconectar o acomodar todos los dispositivos que tenga y que me puedan dificultar la movilización
En el caso de los pacientes pediátricos sabemos que siempre van a estar en compañía de sus papás. Bueno, pues aquí también involucrar a los padres, explicar siempre lo que vamos a realizar. ¿Sí? Aquí, pues en esta serie de fotografías es una manera de ilustrar. Voy a brevemente compartirles. En la primera foto tenemos un paciente posoperado de columna donde la indicación es de que no tenga flexión de la espalda. Entonces aquí estamos apoyándonos con una enfermera, con el camillero, para darle las indicaciones correspondientes al paciente y evitar que se pueda lastimar. Tenemos también en reposet aquí en la foto un paciente que ya está instalado y al cual le tenemos que dar la indicación de mantener, si alcanzan a ver, tiene una almohada entre las piernas. Esta es importante para que mantenga la abducción porque es una cirugía de cadera. En la foto que continúa tenemos un dispositivo que se llama inmovilizador de rodilla, donde debemos de verificar que esté graduado a la flexoextensión que nos están solicitando, que tenga el tiempo de tratamiento prescrito, que no sea más, que no sea menos, y estar vigilando con el paciente que no haya ningún tipo de molestia fuera del cuadro que debe de tener. Cuando tenemos dispositivos de tipo yesos, siempre vamos a verificar el compromiso neurovascular distal. Si estamos hablando de pequeños que tienen pie equinovaro congénito, donde se van a colocar estos yesos podálicos que son súper importantes, siempre darle las indicaciones a la mamá acerca del manejo en casa. Y finalmente acá tenemos unas férulas que nos van a permitir alinear la mano, la muñeca, para que esta persona no tenga una deformidad. Estos dispositivos también debemos de vigilar que no tengan ningún tipo de fricción o compresión en lo que es la muñeca. Si vamos a realizar algún tipo de movilización, por supuesto que fuera de cama vamos a retirar el inmovilizador de rodilla, vamos a alinear bien que la sonda, el citoflow no esté presionado, y vamos a quitar esos dispositivos que en este momento pues no sean necesarios. Bien. ¿Cuál es la sugerencia? Bueno, siempre tanto para el paciente como para nosotros vamos a aplicar los principios de mecánica corporal. ¿Sí? Esto es que nos vamos a flexionar doblando las rodillas con la espalda recta. Siempre vamos a tener medidas de seguridad. ¿Sí? Esto es que quitar los bancos, quitar las sillas y todo aquello que nos pueda obstruir. Siempre hacer movilización fuera de cama con los pacientes en compañía de otra enfermera. Incluso nos podemos auxiliar, como ustedes pueden ver en la foto, del familiar, e idealmente, bueno, pues es el personal de camillería que nos tiene que acompañar para este proceso. Y siempre utilizando el equipo adecuado. En nuestra institución, los camilleros son los que se encargan de verificar el correcto funcionamiento de las camas, de las sillas de ruedas, de las camillas, porque son ellos quienes las utilizan para hacer los reportes en el momento adecuado. Entonces, para hacer movilización fuera de casa, siempre vamos a tener la precaución de valorar nuestro paciente y saber qué sí y qué no puede hacer y cómo lo podemos movilizar fuera de cama para no tener ningún contratiempo. Aquí un pequeño paréntesis, hay que recordar que incluso los pacientes que se encuentran en la terapia intensiva y que puedan tener una condición donde no se pueden mover, nosotros podemos y debemos hacer esta movilización articular. Recordemos que tenemos movilización pasiva activa y activa asistida. En la foto vemos, en las dos primeras superiores, vemos cómo es un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos y donde se le está haciendo la movilización de las extremidades que no están operadas o que no están comprometidas. Cuando el paciente tiene la posibilidad de hacer la movilización por sí mismo, pues permitimos que se activa. Y en la activa asistida puede ser con una persona o, como ya les había explicado, con un dispositivo en donde nosotros podemos ver cómo es que se está llevando a cabo esa movilización. Entonces es importante incluso que nosotros determinemos qué le podemos pedir al paciente, hasta dónde nos puede apoyar o si definitivamente no lo puede hacer. Siempre vamos a tratar de hacer una movilización articular gentil. Esto es ir de menos a más para evitar que podamos lastimar o podamos generar alguna complicación con el paciente. Importante será conocer cuáles son los rangos de movilidad que tiene una articulación.
ante la duda, vamos a hacer la movilización de aquellas estructuras en donde tenemos menos riesgo de que podamos lastimar. Un ejemplo, si el paciente tiene una cirugía en el codo y puede tener movimiento en muñeca y en dedos, pues eso es lo que vamos a favorecer que mueva, ¿sí? No nos vamos a complicar queriendo que mueva o dejar totalmente inmovilizado el segmento. Y todo aquello que no tenga una contraindicación, pues podemos hacer la movilización. Vamos a siempre tener también la precaución de valorar cada vez que tenemos contacto con el paciente y si está posoperado, pues datos de sangrado, datos de infección en la herida y por supuesto, lo más importante también, pues el compromiso neurovascular distal. Bien, vamos a ver un ejemplo más específico. Esta es una cirugía de artroscopía total de cadera. Aquí el paciente por protocolo va a pasar los primeros 24 a 48 horas en la unidad de cuidados intensivos. Va a estar monitorizado. La finalidad es que se identifiquen de manera temprana datos de sangrado o compromiso neurovascular distal. Súper importante, en este periodo el paciente no puede estar fuera de cama y debe de mantener la abducción de los miembros inferiores. Vamos a evitar que también hagamos movilización de la cadera con flexión de más de 90 grados porque podemos pues dañar en este caso si se le colocó una prótesis. Y aquí lo más relevante pues va a ser la prevención de lesiones por presión. Es decir, debemos de saber dosificar bien cómo movilizar al paciente sin dañar y sin contravenir a las indicaciones que tenemos para una cirugía de esta magnitud, pero al mismo tiempo también implementar pues nuestro protocolo para la prevención de úlceras por presión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues procurar mantener esa alineación que ya dijimos que es abducción y evitar rotaciones de cadera y flexiones de la misma más de 90 grados. Vigilar el estado de la piel para evitar para identificar tempranamente, si fuera el caso, pues lesiones por presión. Y movilización articular de los miembros superiores en este caso y pues del lado que no está operado. Estas cirugías se mantienen en la UCI, bueno, pues para tener un mayor seguimiento y para evitar que haya alguna situación emergente con los pacientes, pues ya en realidad no es que pasen ahí porque estén graves, justo es para evitar que se puedan complicar, pero esto no quita que no les podamos realizar movilización articular. Una vez que este paciente va a piso, en hospitalización, se va a estar utilizando ya de manera más puntual lo que es la crioterapia. Recordemos que una crioterapia es un dispositivo que va a proporcionar frío. Este va a crear un efecto de vasoconstricción en la zona de la herida, con lo que vamos a disminuir la respuesta inflamatoria. Y por lo tanto, pues también va a disminuir el dolor en el paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a vigilar. Este dispositivo funciona con hielo y agua. Y tenemos la indicación de que se proteja la piel con algún paño, alguna funda de almohada para que no tenga el contacto directo, en este caso pues con la herida. Aquí vamos a tener la precaución de, antes de colocarlo, verificar cómo está el estado de la piel. Si ya la piel está lastimada o si ya la piel tiene alguna condición que contraindique la crioterapia, no la vamos a colocar. Vamos a verificar también que cuando la coloquemos, la funda o la toalla o lo que coloquemos para proteger la piel no forme un pliegue que después pues nos esté dañando al paciente. Vamos a ver que funcione porque conforme va pasando el tiempo pues el hielo se derrite y hay que colocar un nudo para que el efecto sea eficiente. Siempre antes de colocar un dispositivo, el que sea, vamos a verificar cómo estaba el estado de la piel antes de colocar el dispositivo para garantizar que el dispositivo no fue el causante de la lesión o la situación que tenga la persona.
vamos a poder realizar la movilización fuera de cama al segundo o tercer día del postoperatorio, siempre y cuando continúe la misma indicación de evitar las aducciones, es decir, aducciones acercar hacia la línea media del cuerpo y las rotaciones de cadera. Por lo tanto, la movilización fuera de cama se hace con una técnica activo-asistida, en donde la persona apoya el lado sano y nosotros solamente vamos levantando ligeramente y guiando el segmento operado. Como pueden ver en la foto, está en una silla en donde se evita que la flexión de cadera sea mayor de 90 grados, ¿sí? Y no se alcanza a ver en la foto, pero tiene una almohada, ¿sí?, que va a permitir que se mantenga la abducción que tiene indicada. De acuerdo a las indicaciones médicas y el tipo de cirugía que se haya realizado, va a tener apoyo progresivo ya con carga de peso, y esto va a ser pues a través de auxiliares de la marcha, como son la andadera o el bastón. Para cuando nosotros estemos indicando a una persona el uso de dispositivos para la marcha, tenemos que tener mucha precaución para que no se caiga. Le tenemos que saber dar las indicaciones precisas de cómo es que se va a movilizar. La andadera nos va a servir para que el apoyo sea parcial, no total, porque todavía no lo tiene indicada la persona. Pero vamos a evitar que no esté o sea, vamos a prescribir y vamos a orientar de cómo debe de ser la andadera, a qué altura debe de estar y cómo la debe de sujetar el paciente. Entonces aquí vamos a también indicarle cómo debe de ir avanzando con la misma. En el instituto esta acción va en conjunto con los licenciados en terapia física y enfermería, pero ambos nos abocamos también a todo este protocolo para pues que el paciente no se vaya a caer, que es lo que pues menos queremos. Le queremos dar la confianza de cómo debe de ser el apoyo. Es importante también que en los pacientes, si se fijan en la foto donde está la crioterapia, ¿sí?, no tiene en ese momento puesta la media el paciente, la media de compresión, pero en la foto donde se encuentra fuera de cama sí tiene la media. Cuando nosotros coloquemos la media de compresión, vamos a tener cuidado de no hacer una presión excesiva en la pierna operada, porque esto puede tener o presentar dolor para el paciente, ¿sí? Lo vamos a hacer con la técnica que ya conocemos para colocar las medias, pero evitando hacer una fuerza excesiva al momento de colocar. Si necesitamos ayuda, bueno, pues perfectamente nos podemos apoyar. Acuérdense que cuando ustedes coloquen la media del lado operado, no pueden flexionar la rodilla, porque eso haría que la cadera se flexionara a más de 90 grados, ¿sí? Entonces acuérdense, aquí es súper importante. Tampoco pueden hacer rotación de cadera, ¿sí? Esto es que el pie se vaya hacia afuera o se vaya hacia adentro. Ese es como su guía, ¿sí? Entonces vamos a tener mucho cuidado con la movilización de estos pacientes para evitar que hagan movimientos que no están indicados. Bien, otra constante que hay en cuanto al manejo del paciente en el instituto son los pacientes con inmovilizadores. Estos son dispositivos que van a darle inmovilidad terapéutica a una parte del cuerpo. Generalmente se van a utilizar para alinear, para estabilidad o dar soporte. Ejemplo de ello pues son los vendajes. Todos pueden ser vendajes elásticos o pueden ser vendajes de yeso, las férulas y las tracciones. Este es un tema muy amplio de inmovilizadores, pero bueno, vamos a verlo lo más relevante, ¿sí? ¿Para qué nos van a servir? Pues para disminuir edema, por lo tanto el dolor. Van a dar la posibilidad de que haya una reparación de los tejidos, porque la inmovilidad en el caso de las fracturas pues tiene que facilitar la remodelación ósea. Va a permitir que se corrijan o se prevengan deformidades neuromusculares y va a prevenir contracturas musculares, ¿sí? Entonces, son una necesidad. Estos inmovilizadores tienen una indicación totalmente terapéutica
pero es importante el saber darles el cuidado para que no se genere una complicación extra al paciente. Nuevamente la invitación es que yo voy a valorar al paciente, voy a determinar qué objetivo tiene el dispositivo de inmovilización que le colocaron, qué sí puede hacer y qué no puede hacer, ¿sí? Vamos a empezar con lo más sencillo, que son los vendajes. Aquí en el ejemplo tenemos un vendaje que va a ser de sostén, que es el que vemos en la imagen donde está el pie. Recordemos que siempre los vendajes los vamos a poner de distal a proximal, y en la otra foto tenemos una venda de yeso. Esto es para una fractura. Cuando colocamos el vendaje elástico, vamos a procurar que la compresión que estamos haciendo sea excesiva. Sobre todo, por eso es importante saber cuál es la intención del vendaje. Yo les comentaba, en este caso es solamente de sostén, porque se está colocando una gasita y estamos protegiéndola, entonces nada más es de sostén para esa gasita. En el caso donde está el yeso, pues no, porque aquí ya tenemos una persona que tiene una fractura, que tiene que tener este aparato de yeso, esta venda de yeso, por 6 semanas mínimo, y entonces va a tener inmovilizado el codo y la muñeca. Lo único que puede mover pues son sus dedos. Vamos a procurar siempre que se mantenga limpia el área. Sabemos que no se pueden mojar los yesos, que no tengan filos que puedan llegar a comprimir, sobre todo a nivel de los dedos o del brazo. Antes de colocar un vendaje que sea de yeso, siempre vamos a procurar proteger pliegues. Acuérdense que siempre ponemos guata, y siempre vamos a fijar el cabo inicial en las áreas cilíndricas. Sobre todo cuando hablamos de los vendajes de yeso, vamos a procurar siempre identificar datos de compromiso neurovascular distal, ¿sí? Eso es muy, pero muy importante. Vamos a dar las indicaciones al paciente de no mojar, de no retirar, de no meter ganchos, de que si siente comezón, pues es algo normal y que no debe de estar introduciendo nada. De hecho, cuando se siente humedad es cuando está tal vez esta sensación de comezón, de prurito, y entonces por eso hay que sugerirle que mantenga siempre seca la férula braquipalmar, que es con fibra de vidrio, bueno, pues también esta es muy importante, porque vamos a sugerir, vamos a estar orientando al paciente a que el brazo lo tenga elevado. Muy frecuentemente los pacientes adoptan posturas que no son las adecuadas, entonces ustedes tienen que estar muy al pendiente de dar indicaciones de que se deben de mantener la elevación del brazo y la movilización de los dedos de la mano, en el caso de una férula braquipalmar, pues para evitar que haya edema, ¿sí? Justo toda esta información que se genera con los pacientes la debemos de hacer en conjunto con el familiar, para que, bueno, pues él nos sirva también de apoyo cuando realizamos este tipo de enseñanza, este tipo de información, y bueno, pues vaya un reforzamiento para que en casita pues no tenga ninguna complicación. Ahora vamos con pacientes con tracciones. Las tracciones son otro dispositivo que se utiliza con lesiones del sistema musculoesquelético. Es un sistema donde hay una fuerza y una contrafuerza que se hace a través de un sistema de poleas, con el objetivo de que esta fuerza disminuya la presión que se está realizando en tejidos planos. Esa sería como la explicación más sencilla. Tenemos muchos tipos de tracciones, y sí, efectivamente se ven a veces un poquito aparatosas, porque pues el hecho de que haya un clavo que esté haciendo la tracción directo, o que haya un dispositivo que esté haciendo la tracción hacia un segmento, que a veces puede ser en niños, pues se ve. ¿Qué intervenciones vamos a tener aquí? Bueno, pues primero tenemos que identificar qué tipo de tracciones. Hay tracciones continuas, intermitentes, cutáneas y esqueléticas. Para poder colocar una tracción vamos a necesitar algo que se llama marco ortopédico, ¿sí? Que es a través de la cual se van a estar colocando este sistema de poleas.
En la foto de arriba estamos hablando de una tracción, ¿sí?, de columna vertebral, y abajo estamos hablando de una tracción en un niño de lo que es el miembro inferior. En el caso de la primera es una tracción cutánea y en el caso de la segunda es una tracción esquelética. ¿Qué precauciones vamos a tener con pacientes con tracciones? Bueno, pues vamos a ver qué tipo de tracción tiene. El peso adecuado que esté prescrito, que no haya nada que se interponga. Como podemos ver, aquí va la tensión a través de este sistema de poleas, y el contrapeso está con una bolsa de solución. Aquí vemos que es menos peso porque estamos hablando de un niño, ¿sí? Aquí están las poleas. En el caso del adulto vemos que son más de una bolsa, ¿sí? Es decir, el peso es mayor. Y no debe de haber nada que se interponga para que reste peso o se esté obstruyendo esta fuerza que se ejerce en la tracción, ¿sí? Importante también va a ser que cuidemos mucho la piel, que la sábana esté perfectamente estirada para evitar pliegues, que la posición del paciente sea la adecuada respecto a la tracción que se está colocando, que le expliquemos al paciente y al familiar cómo debe de colocarse y qué efecto tiene la tracción. El estado de las cuerdas y del marco ortopédico que sea el óptimo, que no se esté aflojando y que el marco, en lugar de estar derechito, ya se esté haciendo hacia un lado o hacia el otro. Y por supuesto, estar vigilando la tolerancia del paciente, ¿sí? El paciente se puede estar cambiando de posición. Aquí lo que necesitamos nada más es que se mantenga la tracción. Al momento de que se da el baño se da en cama. Y si es una tracción intermitente, ¿sí?, o sea, que no sea continua, podemos llevar a la regadera al paciente y después volver a colocar todo el aparato de tracción, ¿sí? Entonces, siempre, como lo vimos desde la diapositiva 1, vamos a valorar primero qué sí y qué no puede hacer el paciente. Vamos a establecer qué es lo que le vamos a explicar, qué vamos a trabajar. Vamos a valorar su estado en ese momento de la piel para descartar alguna lesión y que sepamos qué fue lo que la provocó. Bien, ¿qué otro perfil de paciente tenemos con varias intervenciones? Pues es los pacientes amputados. Aquí estoy colocando el proceso de lo que fue un paciente amputado. Es un menor, de hecho es una amputación bilateral. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a aprender a valorar el muñón, ¿sí? Vamos a ver que no haya sangrados, que la cicatriz nos permita que no vaya a haber puntos de sensibilidad cuando se coloque la prótesis, que no esté edematizado, que no tenga dolor, que no tenga infección y que no tenga zonas de lesiones en la piel. El vendaje, como sabemos, es el que va a permitir que le demos forma a ese muñón para que sea funcional. Entonces debemos de colocar el vendaje de tal manera que cumpla esta función. ¿Y cómo es que llegamos de la primera a la última foto? Bueno, pues se hace la valoración del muñón, se coloca el vendaje de la manera correcta en ambos muñones y una vez que el paciente tiene su prótesis, se hace reeducación de la marcha. En todo este proceso, nuestra intervención va a estar en educar, en este caso por ser un menor, a su mamá de cómo debe de estar colocando el vendaje. Si durante el día el vendaje se mueve, se tiene que recolocar. Todo el manejo del muñón, que incluye la limpieza, la lubricación de la piel, el identificar que no haya irritación, o sea, que la cicatriz se vaya aplanando. Se puede dar masaje en la cicatriz si fuera necesario.
y una vez que ya tenemos que pasa la etapa protésica, todo lo que es la enseñanza para la marcha ahora con las prótesis, ¿sí? Si se fijan, este protocolo de evitar caídas va a ser una constante, además del cuidado de la piel en los pacientes. Por eso tenemos que tener ese buen hábito de que en el momento que recibimos a nuestro paciente lo valoremos para que sepamos si en ese momento ya tenía alguna lesión, si se está haciendo alguna zona de presión y también darle las indicaciones para evitar que tenga alguna caída, ¿sí? Generalmente los pacientes amputados tienen estancias intermitentes, es decir, terminan la fase, la primera fase, regresan a su casa, y luego se vuelven a hospitalizar y así hasta que logran ser dados de alta. Entonces, durante la estancia hospitalaria o en el momento que ustedes identifiquen que la postura del paciente no es la adecuada, lo tenemos que corregir. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es todas aquellas posturas o posiciones que adopta el paciente amputado de miembro inferior y que en lo absoluto son correctas. Estas posturas van a provocar contracturas musculares, van a hacer que haya incluso deformidad en el muñón y no van a permitir que se llegue con éxito a la fase protésica. Entonces ustedes también tienen que estar muy al pendiente, no nada más es que ya le coloqué el vendaje y ya está bien, no, tenemos que hacer un seguimiento con ellos y percatarnos que si el muñón está en una posición donde esté colgando, en donde lo esté apoyando a lo mejor en las muletas, donde coloque una almohada y haga una rotación en el muñón, o que esté colocando almohadas por debajo de la pierna, donde se favorezca que quede esta posición como de colgando del muñón. Entonces es importante que también sepamos orientar a los pacientes. ¿Cuáles van a ser las posturas correctas? Las que les muestro en esta otra diapositiva, que es donde el paciente tiene el muñón extendido, apoyado en la cama, con una, como en la figura A y en la figura C, tienen una almohadita, un cojincito a un lado de la cadera, y esto es para evitar que haya rotaciones y que, bueno, entonces también se esté viciando la postura del niño. Aunque esté en posición sedente, como en las figuras B y D, bueno, colocar el muñón siempre extendido, ¿sí? No importa que esté en posición sedente la persona. Y si va a estar en posición prona, como lo vemos en la figura C, bueno, pues nuevamente colocar estas almohaditas para evitar la rotación. Sí se vale colocar de repente una almohada muy pequeñita para evitar que haya mucha presión sobre el niño. Pero básicamente es que este se mantenga en extensión. Entonces es algo también muy, muy importante que ustedes pueden ver como parte de los cuidados hacia estos pacientes. Vamos a hablar de manera breve de los pacientes neurológicos que atendemos en el instituto. Aquí vamos a tener básicamente pacientes con lesión medular y pacientes con daño cerebral adquirido, es decir, con secuelas de evento vascular cerebral o traumatismo craneoencefálico, en donde pues el común denominador o la actividad principal que hacemos es la enseñanza de autocuidado. Aquí lo que pretendemos es evitar complicaciones graves, como son la tromboembolia o la trombosis venosa profunda o la disreflexia autónoma, sobre todo cuando hablamos de pacientes que están en cama por mucho tiempo. Lo más común que son las lesiones, las úlceras por presión, y por supuesto lo que queremos alcanzar con ellos pues es un nivel de calidad de vida digno, ¿sí? A diferencia del paciente ortopédico, el paciente neurológico tiene una secuela permanente. Esta secuela puede haber cambios, puede haber ligeras mejoras, pero por lo general no son mejoras a gran escala. Entonces, la enseñanza de autocuidado es para enseñarle a esta persona su nueva condición de vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Para esto necesitamos, si el paciente no tiene la autonomía suficiente porque su lesión fue muy grave,
pues el apoyo de la familia. Cuando el paciente puede apoyar, bueno, pues también se le da la educación o la enseñanza al paciente. Vamos a empezar con el paciente con lesión medular. Estos pacientes vamos a tener muchas precauciones, pero van a ir acorde a la etapa en que se encuentre. Generalmente en la etapa aguda, que es la etapa inicial de la lesión, lo que más vamos a encontrar son riesgos de presentar trombosis venosa profunda por estasis venosa. Entonces aquí vamos a estar muy al pendiente de que el paciente pues no va a tener sensibilidad ni movimiento por debajo de la lesión. Entonces vamos a estar muy al pendiente de riesgos que puedan provocar también la disreflexia autónoma. Esta disreflexia es una condición grave que puede poner en peligro la vida del paciente y que puede tener estímulos en cualquiera de sus órganos y sistemas. Es decir, puede ser porque tenga hipertermia, hipertensión, diaforesis, obstrucción de la sonda transuretral, que la sábana tenga algún pliegue que le esté provocando una zona de presión, que tenga alguna infección, que tenga dolor, o sea, pueden ser muchísimos los estímulos que pueden despertar esta condición de disreflexia. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, pues que a estos pacientes, sobre todo cuando están en las etapas tempranas, y la disreflexia es más común en pacientes con lesiones cervicales, es decir, con lesiones altas. Vamos a procurar tener siempre perfectamente estirada la cama. Vamos a estar valorando de manera muy frecuente la permeabilidad de la sonda. Vamos a estar al pendiente de cambios en nuestros signos vitales para identificar si hay algún otro proceso que pueda derivar en una disreflexia. Vamos a estar activando todos nuestros protocolos de prevención de infecciones para evitar que pueda tener alguna complicación. Los pacientes con lesión medular van a tener vejiga e intestino neurogénico. Esto es que pierden esta capacidad autónoma de manera automática o de manera consciente de poder evacuar, eliminar tanto vejiga como intestino. Y entonces en ellos se utilizan las sondas transuretrales. Posteriormente estos pacientes van a migrar y van a poder tener la posibilidad de usar cateterismos o vaciamientos intermitentes, y lo hace el familiar con la enseñanza que le damos. Pero al final no dejan de ser procedimientos invasivos que pueden generar un potencial de una infección. Por eso tenemos que ser muy pero muy cuidadosos cuando hacemos cualquier tipo de procedimiento invasivo. El paciente, al no tener sensibilidad, difícilmente nos puede apoyar diciéndonos si tiene alguna manifestación de dolor o de presión o de que tenga arrugada la sábana. Por eso es muy importante evitar cualquier situación que pueda convertirse en un riesgo para disreflexia o para alguna otra condición. Para disminuir el riesgo de la trombosis venosa profunda, bueno, con estos pacientes también se van a utilizar las medidas de compresión. Y en el caso de los pacientes cuando ya van avanzando en sus etapas y tienen la posibilidad de mantener posiciones sedentes, también estaremos muy al pendiente de que no se presenten hipotensión ortostática, ¿sí? Nuevamente con estos pacientes vamos a activar protocolos de prevención de caídas, de prevención de lesiones por presión y todos los que ya nos conocemos, ¿sí? Son pacientes que entre más alta sea la lesión, como observamos en la foto, tiene compromiso respiratorio también. En el caso de los pacientes con daño cerebral adquirido, aquí vamos a ver que tanto como en el paciente con lesión medular como en el DSA, las intervenciones tempranas nos van a dar mejores resultados, ¿sí? En el caso de los pacientes con EBC, aquí hay un listado de todo lo que se tiene que trabajar con ellos, que es desde la movilidad, la condición, la conducta, la comunicación, la alimentación, actividades de la vida diaria, la adaptación a su entorno, sus cuidados médicos, los recursos sociales y la integración de la familia. ¿Sí? Entonces, como vemos, por eso con estos pacientes el índice quirúrgico es muy pequeñito, por eso la enseñanza de autocuidado es tan importante. ¿Sí? Y entonces con ellos se van a estar trabajando la prevención de complicaciones en las etapas tempranas. ¿Cuáles son? Disfagia,
las úlceras por presión, la disfunción vesical e intestinal, el riesgo de trombosis venosa profunda, la malnutrición y el dolor. Estos pacientes pueden cursar con hemiplegias faciocorporales, es decir, que hay una parálisis desde el cuerpo, desde lo que es la cara, y va a dificultar el cierre de boca, va a dificultar los procesos para la deglución y pues por lo tanto vamos a tener problemas en la nutrición, ¿sí? Al principio de la enfermedad los pacientes están totalmente con disminución en el tono muscular, flácidos, y van a migrar a una condición de espasticidad. Cuando migran a esta condición de espasticidad, nosotros debemos de evitar que haya malformaciones. Una de ellas puede ser atrapamiento del pulgar, patrones de flexión de codo o de extensión de algún otro miembro. Entonces aquí es donde vamos a utilizar dispositivos que nos ayuden a alinear segmentos, ¿sí? Y esto va a ser, bueno, pues de acuerdo a la etapa en que se encuentre el paciente. La dificultad con estos pacientes también está en que pueden tener problemas de lenguaje y no nos podamos comunicar justo para entender o saber sus necesidades de manera muy particular. ¿Qué vamos a trabajar con ellos? Siempre, pero siempre que estemos con los pacientes, de preferencia debe de estar el familiar para evitar que haya malos entendidos en el abordaje que le estamos dando. De hecho, es una condición, un requisito que esté el familiar, porque además tiene que aprender el manejo que le vamos a hacer a los pacientes. Aunque el paciente no tenga el lenguaje, siempre le vamos a explicar el procedimiento que le vamos a realizar. Siempre vamos a estar muy al pendiente de los cambios que tengan, de la evolución que tengan para hacer las notificaciones correspondientes. Algo similar, pero no igual, vamos a tener con los pacientes de evento vascular cerebral. Aquí vamos a especificar algunas medidas importantes. Justo les decía que van a migrar de una condición de estar totalmente flácidos a estar espásticos. Entonces la movilización activo-asistida de aquí, si todas las extremidades, salvo que haya alguna contraindicación, va a ser importante. El movimiento tiene que ser gentil y tiene que ir acorde al movimiento de cada articulación. La movilización en bloque se sugiere, ¿sí?, por si hay alguna condición, está en la etapa aguda, de que haya sido un evento hemorrágico, ¿sí? Entonces puede llegar a haber una elevación de la presión intracraneana, entonces por eso se sugiere que la movilización sea en bloque. Pero en realidad, si no hay ninguna situación en ese momento de riesgo, la movilización sí tiene que ser de por sí cada 2 horas para evitar lesiones por presión. Contar con los dispositivos para prevenir las complicaciones de reposo prolongado. Aquí una buena medida. Si tú ya sabes que vas a tener un paciente por un periodo prolongado en cama y en tu institución tienes la posibilidad de conseguir algún dispositivo tipo colchón de presiones alternas, colchón de agua o algún dispositivo que te ayude para disminuir el riesgo de lesiones por presión, prevén ese dispositivo. Si tienes alguna otra alternativa, úsala, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no prevés esto, lamentablemente, como la movilización de los pacientes es una intervención de enfermería, sí sabemos que puede ser que la condición del paciente es la que favoreció la aparición de la úlcera por presión, no fue enfermería, pero nosotros tenemos la responsabilidad de notificar y de ver qué dispositivos y qué acciones tomamos para evitar que surjan. ¿Por qué? Pues que ya identificamos que el paciente tiene el riesgo de que presente ese tipo de lesiones. Entonces, lo que tenemos que hacer de alguna manera es validar, justificar, en la nota siempre poner en qué condición llega el paciente. Hay pacientes que vienen de casa o que vienen de alguna otra instancia y ya traen lesiones por presión. Por eso la importancia de que tú
desde que el paciente llega tú lo estés valorando y reportes en tiempo y forma que ya tenía alguna lesión. Que prevengas todos los dispositivos que tengas a la mano porque sabes que es un paciente con riesgo de lesiones por presión. Hoy por hoy las lesiones por presión pueden llegar a ser sujetas incluso de demandas o de situaciones que no evidencian un buen cuidado de enfermería, ¿sí? Entonces, por eso, si se fijan, viene siendo la constante en varias de las condiciones de los pacientes y por eso tenemos que tener tanto cuidado en evitar que se nos finque una responsabilidad que no es enteramente nuestra. Bien, continuamos. La estimulación sensoperceptiva incluye también que el paciente le recordemos que tiene un lado derecho si es el que está afectado y evitar que utilice el lado izquierdo para mover el lado lesionado, ¿sí? Entonces hacerlo consciente de que tiene ese otro anticuerpo. La movilización fuera de cama lo más pronto posible pues obedece a que justamente estemos estimulando al paciente para que recupere en la medida de lo posible pues su movilidad. Minimizar el cambio de personal tiene que ver con que los pacientes pueden tener confusiones, ¿no? O que se están apenas teniendo estas conexiones de plasticidad cerebral y bueno, lo que más conviene es que se haga un mínimo de cambio de personal de enfermería para que no se pueda desorientar, ¿sí? El manejo con el paciente neurológico va a tener una evolución muy diferente al ortopédico. Aquí lo que vamos a tener es que los cambios pueden ser muy lentos, pocos, que a lo mejor el paciente no se va a agravar, pero tampoco va a recuperar mucha de su función. Esto ya va a depender del tipo de lesión que tenga. Entonces también tenemos que estar pues muy al pendiente de esta otra situación, o sea, qué expectativa tenemos con ellos. Y bueno, a manera de conclusión, les podría decir que para evitar complicaciones en los pacientes al momento que hacemos un abordaje con la intención de rehabilitar, nuestra arma fundamental va a ser aplicar acciones esenciales, todas las normativas que tenemos acerca de seguridad del paciente, valorar siempre las condiciones del paciente antes de cualquier procedimiento, explicar el procedimiento que se va a realizar al paciente, siempre poner mucha atención en los riesgos que se tiene al paciente de acuerdo a la condición que tenga, como comentábamos, para caídas, para infecciones, para úlceras por presión, y poner en marcha nuestros protocolos para evitar que esto no ocurra. Sí, es una responsabilidad compartida junto con camilleros, de acuerdo como esté estructurado en tu unidad, el personal médico, verificar el correcto funcionamiento de equipos y dispositivos para evitar que haya alguna lesión con los pacientes. Siempre hacer el reporte cuando estos no funcionan y en la medida de lo posible solicitar todos los insumos que tú necesitas para los pacientes para evitar que puedan llegar a tener alguna complicación. Siempre registrar en la hoja de enfermería la situación de los pacientes, las respuestas a los tratamientos o las condiciones en las que está llegando al servicio. ¿Sí? Siempre la valoración va a ser súper importante para descartar o deslindar en su caso alguna complicación. ¿Sí? Y pues bueno, el apego a las buenas prácticas en la enfermería va a disminuir errores. La invitación a que siempre tengamos apego a estas buenas prácticas. Tenemos ya muchas de las que podemos hacer uso. Y bueno, con gusto, si hubiera alguna duda, algún comentario acerca de esta presentación, me pueden escribir a mi correo electrónico y con gusto les podría ayudar. Les agradezco mucho la atención que hayan puesto a esta sesión y bueno, pues estamos al pendiente y con gusto los podemos apoyar y colaborar en sus dudas. Que tengan buena tarde.